Ser Podcast. Ser Historia, Cadena Ser, con Nacho Ares. Hay un gran personaje de la historia de España al que jamás le tuve simpatía. Se trata del cardenal Cisneros. Cuando oigo su nombre, recuerdo que Francesillo, el bufón de Carlos V, le llamaba la galga envuelta en estameña, y que fue en romería a San Pedro de Cardeña, siendo confesor de la reina Isabel, y mandó abrir el sepulcro del Cid y le besó los huesos, mayores, dijo, que los del caballero más grande que en estos tiempos haya. No obstante, en una serie como esta no podía faltar. Con este personaje he comprobado lo que afirmaba Raymond Lull: aumenta tu conocimiento y aumentarás tu amor. Es la voz de Antonio Gala, uno de los magos de la literatura española, hablando en un fragmento de esa serie de televisión magistral de los años 80, Paisajes con figuras, de la figura del cardenal Cisneros, un personaje que, como escuchábamos ahora, a él quizás no le prestaba mucha atención o no le caía en gracia, ¿no? Y sin embargo, yo creo que con el paso del tiempo, sus luces, sus sombras, como decíamos el otro día Jesús Callejo y yo en ese vídeo del cronovisor, pues marca un poco el perfil de cualquier protagonista de nuestro pasado. Vamos a hablar de Cisneros y vamos a hablar de muchas cosas más, porque el lugar en donde estamos, este Teatro Salón de Cervantes en Alcalá de Henares, es el lugar, es el escenario propicio no solamente para hablar de la ciudad, de Cisneros, de su universidad, de Miguel de Cervantes, por supuesto, sino de muchos temas que marcan un poco la historia de nuestro país. Son temas absolutamente universales, que cualquier persona que los vaya a escuchar se va a sentir de alguna u otra forma un poco cercano a todos ellos. Este programa no sería posible si no fuera por la colaboración del Ayuntamiento precisamente de Alcalá de Henares, que está celebrando esos 25 años, ¿no?, del nombramiento de la ciudad como patrimonio de la humanidad, una etiqueta que desde luego marca un poco la propia identidad de la ciudad y de su historia. Antes lo decía, ¿no? Es pasear por sus calles, parece un decorado de televisión, de cine, y no. Tocas las paredes, tocas el suelo y realmente estás viviendo la historia, ese renacimiento tan maravilloso, esa Edad Media un poco antes, que ha brillado con su propio esplendor durante muchísimos siglos. Muchísimas gracias a todos los espectadores, porque están aquí en el teatro disfrutándonos, y como decimos siempre, vamos a intentar hacer un poquito más de historia en estos próximos 90 minutos. Muchísimas gracias, Alcalá. Bienvenidos a Ser Historia. Lo acabo de decir, estamos en Alcalá de Henares, una de las ciudades más importantes de la historia de España, por donde pasaron grandes protagonistas, grandes personajes y sobre todo grandes historias, que son las que vamos a contar aquí en los próximos minutos. Vamos a hablar del cardenal Cisneros, vamos a hablar de esa figura cervantina, lógicamente, del Quijote de Sancho, pero sobre todo del autor, Miguel de Cervantes, ¿no?, que aquí nació y aquí desempeñó pues una serie de tareas y elementos biográficos, ¿no?, que nos van a ayudar a comprender un poco cuál era esta figura tan relevante en la historia de Alcalá y en definitiva a la historia de España. Vamos a hablar de su universidad, la Universidad de Alcalá, una de las más bollantes a lo largo de la historia, y de esa fundación antezana, ese hospitalillo, ¿no?, como le llaman aquí, una de las instituciones más antiguas del mundo seguramente, con esa fundación en el año 1483, que marca un poco también la importancia que tuvo esta ciudad, Alcalá de Henares, a lo largo de la historia.
Estos son los temas principales que seguramente que nos van a llevar a un montón de recovecos y a un montón de perfiles y a un montón de ramificaciones a lo largo de estos minutos. Como siempre, soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia. Comenzamos. Sigue a Ser Historia en las redes sociales. Nos tienes en Twitter, Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. @serhistoria. Y también puedes suscribirte a nuestra newsletter mandándonos un correo a serhistoria@cadenaser.com. Jesús Callejo, crononauta, bienvenido una semana más a Ser Historia. ¿Dónde estamos? Este lugar es maravilloso. ¿Qué tal, Nacho? Pues qué placer, ¿no? Qué orgullo y qué lujo estar aquí, ¿no? En esta sala, en este Teatro Cervantes, en Alcalá de Henares, un lugar emblemático por los cuatro costados y sobre todo rodeado de tanta gente. Antes lo comentábamos fuera de micrófono, ¿no? Que nunca habíamos tenido este aforo, entre otras razones porque nunca habíamos estado en un lugar que tuviera tanto aforo. Y ese poder de convocatoria y sobre todo el calor de la gente que se junta alrededor de esta hoguera virtual para saber algo más de historia, y no solo de Alcalá, porque de los personajes que vamos a hablar son universales, son internacionales, y qué bonito, ¿no?, que la historia concite tanto entusiasmo y tanto interés, ¿no?, para reunir a 450 personas que podían estar haciendo otras cosas y sin embargo han querido estar aquí y ahora, en este momento preciso y en este marco incomparable, porque nos faltaba decir eso. Al final, Nacho, sabes que el marco incomparable lo da tanto el contenido como el continente. En este caso, el continente es precioso. Desde luego que sí, es un teatro del siglo XIX maravilloso. Imagino aquí la cantidad de funciones, de obras teatrales, de espectáculos que se han realizado. Y venir aquí es un orgullo, ¿no? Un orgullo, y como decía antes, a una ciudad, ¿verdad, Jesús Callejo? Crononauta, una ciudad patrimonio de la humanidad, que antes, cuando hemos venido y hemos paseado por sus calles, bueno, tú y yo también lo conocíamos, ¿no?, desde hace mucho tiempo, hemos estado aquí muchísimas veces, pero es una suerte de viaje en el tiempo al pasado y al mismo tiempo algo muy cercano, ¿no?, porque todos los edificios, la propia universidad, los palacios, ese hospital que hemos visto, todo sigue teniendo su vida, ¿no?, su calor, su pálpito. Sí, fíjate que las horas que llevamos aquí ya hemos estado recorriendo ese hospitalillo, ¿no?, de San Ignacio de Loyola, además con uno de los mejores guías, ¿no?, que es con Gonzalo Gómez. Aparte hemos hecho una turistada, que es hacernos la clásica foto con Don Quijote y Sancho Panza enfrente de la Casa Cervantes. Es decir, que es que te invita un poco a hacer todo, ¿no? Por una parte, a ser ese viajero que quiere inmiscuirse en los secretos y los misterios que tiene Alcalá, pero también, ¿cómo no?, pues también de vez en cuando la foto turística, que nunca viene mal. Y sobre todo también por eso, ¿no?, por la sensación de que estamos viviendo en un lugar que la historia se destila, ¿no?, en cada piedra. Y evidentemente muchas de las referencias las hemos encontrado siempre vinculadas al cardenal Cisneros, ¿no?, a Jiménez de Cisneros, que empezó llamándose Gonzalo, al final se acaba llamando Francisco cuando se hace un franciscano. Y es cierto que en muchísimos lugares, a pesar de que él no nace aquí, él nace en Torrelaguna, pero siempre se nota, ¿no?, su presencia, su huella, es un poco como su energía, porque sin duda alguna, sin el cardenal Cisneros, a lo mejor Alcalá de Henares no sería lo que es ahora. Una gran ciudad con una gran universidad y un montón de instituciones, ¿no?, crecidas al abrigo y al calor de esta universidad, lo que convierten no solamente a la ciudad, sino al propio personaje en algo absolutamente singular, ¿no? Claro, es que estuvo metido prácticamente en todos los fregados, y te iba a decir que en todas las batallas, ¿no?, porque de hecho en el cronovisor nos iremos a uno de esos acontecimientos bélicos. Entonces, que estuviera tan involucrado en el humanismo, en la cultura, estamos hablando de un personaje ya del siglo XV, de principios del siglo XVI, por lo tanto ya la Edad Media había terminado, pero ese interés también por la cultura, que evidentemente también tiene sus luces y sus sombras. No olvidemos que el cardenal Cisneros prácticamente lo fue todo, o sea, prácticamente mandaba más que el rey en aquella época, porque estamos hablando de que fue cardenal, pero también fue el arzobispo de Toledo. El arzobispo de Toledo es el arzobispo primado, o sea, es el que más rango tiene. Aparte fue regente durante 2 ocasiones, fue inquisidor general de Castilla. Cometió también un bibliocausto, en fin, quemó la Biblioteca Nazarí de Granada. Es decir, tiene sus luces y sus sombras, evidentemente. Como entonces, todos los grandes personajes como de esta todos época, los grandes personajes. Incluso se le intentó hacer santo, ¿no?, se le intentó canonizar y bueno, ya ha quedado el proceso. Pero me refiero que alrededor de estas figuras tan carismáticas como es el cardenal Cisneros, evidentemente
tuvo amigos y enemigos, pero si nos fijamos en su obra, en la obra social, en la obra cultural, en la obra religiosa, porque también reformó, ¿no?, la orden franciscana, evidentemente son muchos más logros, ¿no?, son más méritos que deméritos, y los méritos son los que hay que poner en valor y son de los que hablaremos a lo largo de este cronovisor. Pues muy bien, Jesús. Vamos a poner en marcha nuestra máquina del tiempo. ¿Cuál es la fecha que nos propones en esta semana para viajar hacia el pasado? La fecha es el 18 de mayo de 1509. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Jesús, menuda algarabía, ¿dónde me has traído? Bueno, pues al norte de África, ¿qué te parece? Hemos Bueno, ido un poco lejos de Alcalá, donde estábamos, sí. Bueno, yo creo que es un momento importante para la vida de Cisneros y sobre todo para los marineros del Mediterráneo, que bueno, que con esto se conseguía pues acabar un poco con la piratería berberisca que tanto estaba asolando los barcos cristianos en aquella época. Esto es una empresa personal que hizo el cardenal Cisneros, también una promesa que le hizo en su momento a Isabel la Católica. Ella había muerto unos años antes, entonces en este momento en el que estamos, en 1509, lo que él quería, empeñando además su fortuna, ¿no?, y su prestigio, él quería conquistar Orán. Estamos en Argelia. ¿Por qué? Primero, porque era una plaza clave, ¿no?, estratégica, y segundo, porque había muchos prisioneros cristianos que él quería liberar. Y de hecho ahora estamos viendo, fíjate que la conquista se hizo el día anterior, evidentemente la conquista se la debemos sobre todo al general Pedro Navarro, con el que tuvo sus más y sus menos, porque era como una conquista bicéfala, ¿no? Había como dos cabezas, cosa que a Pedro Navarro, que él además participó muchísimo en los tercios, por ejemplo, en las conquistas de Italia, él estuvo en muchísimos lugares, por cierto, fue el inventor de la mina terrestre, ¿no?, Pedro Navarro, o sea que tiene... Jesús siempre sacando ese lado ahí menos siempre conocido, esas anécdotas, ¿no?, que son muy pocas conocidas, pero que es importante resaltarlas. Tuvo sus más y sus menos con el cardenal Cisneros. En este momento él tiene 73 años, con lo cual tampoco estaba como... Para muchos trotes. Para muchos trotes, ¿no?, físicamente, pero aquí le vemos con esos vítores, ¿no?, de sus soldados, en fin, esos 90 barcos y esos 15.000 soldados, que prácticamente murió muy poca gente. Y clavando esa cruz, ¿no? Y clavando esa Santa Cruz en las murallas de esta ciudadela, y acto seguido yendo hacia las mazmorras para liberar a 300 esclavos, ¿no?, que estaban allí, 300 cristianos, algunos de ellos llevándose sus cadenas, porque las cadenas en el fondo es un esboto que luego llevarán a sus lugares de nacimiento, o los lugares donde ellos piensan que deben depositar esas cadenas. Siempre tan importante todo lo relacionado con los símbolos, ¿no? Siempre. Colocar la cruz, claro, y esas cadenas que aparentemente podríamos pensar, me están recordando una época turbia, una época muy triste, una época muy oscura de mi pasado, de mi vida, y sin embargo te las llevas para... Las llevan como esbotos y además se colocaban en ciertos lugares, en ciertas catedrales. Yo he visto este tipo de cadenas de cautivos, pero era un poco como ese homenaje. Ten en cuenta que muchos de los cautivos imploraban a su Virgen, a su santo, pues para que fueran liberados. Bueno, pues al final llega el cardenal Cisneros, les libera. Ellos consideran también que es una especie como de cruzada santa, y bueno, pues llevas algún objeto, alguna reliquia, en este caso, pues las cadenas, ¿no? Y eso en San Juan de los Reyes, por ejemplo, en Toledo, hay muchas de esas cadenas que están ahí situadas en el exterior y que tienen que ver con la conquista de de Granada. Entonces, bueno, este es el momento, yo creo, importante, porque por una parte él cumple esa promesa y por otra parte él ya se va con ese orgullo de decir, mira, hemos conquistado algo que era importante para la cristiandad. Ten en cuenta que el cardenal Cisneros ya en aquella época y muchísimo antes también estaba muy empeñado en la religión, era un hombre profundamente religioso, ¿no? Y él quería que el cristianismo pues llegara a Allende de los Mares, en este caso. Bueno, era la tónica un poco general. Era ¿no?, la tónica general. Con Felipe II lo veríamos un poco después también. Claro. Igual, ¿no? Sí. Entonces él hace todo lo posible, primero para pasar a la historia, evidentemente ha pasado, pero claro, meterse en esta campaña, ¿no?, de Orán, cuando nadie esperaba que lo hiciera, él considera que es un reto personal, ya digo que también empeña su fortuna, pero lo consigue. Entonces, cuando eso se consigue, es como un poco la reivindicación de que él valía para las letras, pero también valía para las armas. Es decir, aunque él no llegó a empuñar ningún arma, él no llegó a matar a ningún berberisco, pero sí que fue un momento clave, porque las consecuencias que tuvo esta toma de Orán es establecer un nuevo puesto fortificado en las costas de Barbería, evidentemente tranquilizar todo lo que es ese mar Mediterráneo.
Y luego, posteriormente, evidentemente, ya se va consiguiendo, por ejemplo, Trípoli en 1510, en fin, distintas plazas de lo que es Berbería, que es el norte de África, y eso supuso un avance a nivel militar y estratégico fundamental para Castilla y para el resto de España. Hablar del Cardenal Cisneros es hablar de Alcalá de Henares, en Madrid. Seguramente toda la gente que nos escucha en España sabe que Alcalá de Henares está en Madrid, pero hay muchísima gente, en ese casi 1,5 millones de descargas que tenemos al mes de los podcasts de Ser Historia, que nos escucha desde América y desde otros lugares, ¿no? Con mucho interés, desde Rusia, desde China, desde Nueva Zelanda. Y, bueno, recibimos mensajes de lugares increíbles, ¿no? De ahí esa matización para que todo el mundo, bueno, pues pueda disfrutar, ¿no? Y buscar en el mapa con más sencillez dónde se encuentra Alcalá de Henares, muy cerquita de Madrid. Y aquí es donde el cardenal Cisneros, pues quizás plantó su semilla de una forma más intensa o más viva, o el recuerdo, ¿no? Ha quedado hasta nosotros de una forma pues mucho más intensa. Jesús, hemos invitado a este cronovisor a Pilar Lledó, ella es presidenta de la Institución de Estudios Complutenses. Pilar, bienvenida a Ser Historia. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti por venir. La figura de Cisneros, aunque no naciera aquí, está vinculada de forma irremediable, me atrevería a decir, a Alcalá de Henares. Sí, desde luego. O sea, Alcalá le debe prácticamente todo al cardenal Cisneros, hasta el punto de que, bueno, habéis hablado antes de que estamos celebrando el 25 aniversario de la proclamación de Alcalá, bueno, como Patrimonio Mundial. Y de los 3 criterios por los que se le dio el título, 2 de ellos están ligados efectivamente al cardenal Cisneros, porque Cisneros no solo crea una universidad en Alcalá de Henares, de la que luego creo que vais a hablar más en profundidad, sino que transforma toda una ciudad para ponerla al servicio de esa universidad. Y también lo hace que bueno, pues que es el modelo que se va a seguir en muchos otros lugares que van a hacer esas ciudades universitarias, ¿no? Tanto en Europa como luego, ¿no? En América. Un pionero, un poco en ese sentido, ¿no? De tener la visión. Bueno, estamos en el siglo XXI y seguimos los pasos que instauró y que colocó el cardenal Cisneros a finales del siglo XV, ¿no? Cuando nace la Universidad de Alcalá. Y ese reconocimiento, yo creo que todos los alcalaínos lo tienen muy presente, ¿no? A pesar de esas palabras que escuchábamos al principio, ¿no? Del bueno de Antonio Gala y de ese chascarrillo de Francesillo, ¿no? El bufón de Carlos V, que le llamaba la galga envuelta en estameña, ¿no? Esa tela que se utiliza ahí para hacer quesos o para hacer cosas un poco más burdas, ¿no? Pero a pesar de todo, imagino que lo que decía Jesús antes, ¿no? Un personaje de esta importancia debió de tener sus amigos, sus seguidores y, por supuesto, sus enemigos, ¿no? Si no, no seríamos seres humanos, casi. Pues, hombre, sí. Lo que pasa que aquí en Alcalá yo creo que se le facilitaban mucho las cosas porque él era el arzobispo de Toledo y Alcalá pertenecía al arzobispado de Toledo. Esa es la razón principal, además de su mal ambiente o su mala relación con Toledo, ¿no? con los de la Catedral de Toledo. Entonces era lógico que hiciera aquí su universidad, porque además pues aquí teníamos el antecedente de unos estudios generales, que además ya pues antecesores suyos en el arzobispado de Toledo pues ya habían aumentado las cátedras, con lo cual digamos que los mimbres ya estaban plantados, ¿no? Y fue desde luego un esfuerzo personal suyo, pero no solo crea la universidad, o sea, el colegio mayor, que bueno, ya luego os lo explicarán, sino que prácticamente transforma toda la ciudad para ello. Crea también los colegios menores, por supuesto, crea 2 calles que van a ser ahora unas de las principales de la ciudad, ¿no? La calle Libreros y la calle Colegios, donde luego se van a establecer pues tanto las librerías y la imprenta como luego colegios menores y colegios de diferentes órdenes religiosas. Va a ser el gran introductor aquí de la imprenta, porque digamos que también era un hombre visionario en ese sentido, ¿no? Y la imprenta, no olvidemos que es casi el Internet de la época, ¿no? Es el gran introductor del humanismo,
Un hombre del Renacimiento. Siempre se ha dicho, aquí en España no hubo Renacimiento, no se ha criticado mucho, ha habido esa polémica entre investigadores, pero figuras como Cisneros, pionero, adelantado a su época, el hecho de trabajar también en esa Biblia políglota, lo que estaba viendo, pues que iba un paso por delante, ¿no?, en el mundo cultural de muchos de sus coetáneos. Sí. Sí, y de hecho, pues eso, trae aquí a un personaje del que, por cierto, este año se celebra también el aniversario de su fallecimiento, que es Arnau Guillén de Brocard, que es el impresor. Y bueno, se rodea de un equipo pues maravilloso de judeoconversos, por ejemplo, pues Pablo Coronel o Alfonso de Zamora, de profesores de griego, por supuesto, y del propio Nebrija, que también va a colaborar en la empresa. Y bueno, yo creo que es uno de sus grandes sueños y que al final pues verá cumplidos pues unos meses antes de su fallecimiento, ¿no? En 1517 pues consigue ver publicada la Biblia políglota. Sí, esa Biblia además marcó todo un hito, ¿no? Porque claro, hasta ese momento acercarse a la Biblia, en fin, no era tan accesible para el resto de la gente, y él tenía una obsesión que era decir, bueno, yo quiero la Biblia en sus textos originales, ¿no? De ahí que estuviera también en griego, en hebreo, en arameo y por supuesto la Vulgata en latín, ¿no? Que por cierto sirvió un poco de precedente a la que luego, Nacho, comentamos en su día en un cronovisor cuando hablamos de Benito Arias Montano, que también hizo esa Biblia de Amberes. Eran grandes personajes de la historia, iba a decir de la literatura, ¿no? Me atrevería un poco a decir de aquella época, en el sentido de que eran... Fíjate, lo comentaba ahora Pilar, ¿no? El cardenal Cisneros no tuvo reparo en contar con personas que quizás en otro contexto mucho más heterodoxo hubieran sido considerados como sucios o manchados, ¿no? Por venir de otra religión, ser conversos, ¿no? Él sabía que la inteligencia quizás estaba por encima de esos detalles, aunque él fuera un católico exacerbado, me atrevería a decir, pero también tenía esa mano izquierda, ¿no? Para poder trabajar con unos y con otros, ¿no? Sí, no, era bastante tolerante dentro de lo que era, en fin, el pensamiento de aquella época, ¿no? En fin, donde la religión y sobre todo la religión católica pues marcaba prácticamente todos los actos, no solo sociales, no solo espirituales, sino también políticos. En el caso del cardenal Cisneros, cuando se crea además esa universidad, que es algo más que una universidad, en 1507, lo que se busca es como un centro, como un emporio de cultura, ¿no? Del saber. Se busca a los mejores profesores, a los mejores catedráticos. En fin, la Biblia políglota es como un poco el elemento para debatir distintas cuestiones que antes prácticamente ni se hacían porque nadie conocía un poco los textos originales de la Biblia. Fijaros que para formar parte de esta universidad de Alcalá, él solo exigía, o para estudiar allí, él solo exigía dos requisitos que eran importantes, o dos condiciones. Por una parte, cumplir las normas de la orden, evidentemente, estaba dentro, ¿no?, de ese paraguas de los franciscanos, y el otro era vivir dentro del propio entorno. Es decir, es el primero que crea el primer campus universitario, es decir, él quería que todo se desarrollara alrededor de la universidad. Eso es un concepto muy innovador, muy revolucionario en aquella época, y algo también muy importante, para ser estudiante o para ser catedrático, no te exigía lo que se llamaba la limpieza de sangre. Sabes que antes para cualquier puesto o cargo público te exigían que no tuvieras ningún antecedente, ¿no?, morisco ni judaizante. Bueno, pues él no lo exigía. Él primaba más la intelectualidad, primaba más el talento que el que algún antepasado tuyo fuera un judaizante o fuera un morisco, para nada, ¿no?, en absoluto. Y luego impuso que las cátedras no tenían que ser vitalicias, algo también muy importante. Es decir, si a alguien se le nombra, no tiene por qué estar aquí hasta que se muera. Si vale, vale, y si no vale, pues mira, se le da un tiempo determinado. Bueno, este tipo de normas que ahora nos parecen como muy normales, en aquella época no lo fueron. Fue un avant la lettre, se adelantó muchísimo en su tiempo, pero precisamente porque tenía ese concepto muy humanista, ¿no?, de lo que era la cultura. Y evidentemente no solo fue eso. Acordaros que también él intenta imponer, bueno, y lo hizo al final, ¿no?, el rito mozárabe, porque se dio cuenta que esa liturgia hispánica también era muy importante, ¿no?, en las misas, en las celebraciones, y la gran biblioteca, no lo olvidemos, la gran biblioteca que él pone allí. Entonces, esa biblioteca, que era un compendio de todos los saberes que había en aquella época, fueron fundamentales. Entonces, bueno, una de las preguntas que te quería hacer, Pilar... Creí que no le ibas a preguntar al final. Sí, no, bueno, me he ido con esta disertación que me parecía interesante, pero bueno, hemos hablado al principio de sus luces y sus sombras, estamos hablando evidentemente de los grandes méritos que él tuvo, pero bueno, una de esas etapas, por decirlo
así oscura es cuando a él le nombran inquisidor general de Castilla, ¿no? Es verdad que incluso antes él ya también estuvo encarcelado, estuvo preso, en fin, cuando tiene ahí algún problema, sobre todo con el cardenal Carrillo de Acuña, y él también conoce un poco lo que eran las cárceles. Pero cuando se hace inquisidor, desde tu punto de vista, ¿eso fue algo que le aportó un poco esa leyenda negra, o realmente él intentó mejorar la institución de la Inquisición al hacerse el inquisidor general, con todo lo que implicaba, ¿no? Porque ya sabes la disputa que había entre los franciscanos y los dominicos? Desde tu punto de vista, ¿ese periodo se lo pudo haber ahorrado o aportó algo a la Inquisición? Bueno, yo creo que sí que aportó, en el sentido de que con él fue mucho más laxa de lo que había sido hasta entonces con Deza, vamos, es que no había color. Es más, para determinados personajes fue fundamental. Por ejemplo, el año pasado estuvimos celebrando el aniversario de Nebrija. Sí. Y Nebrija se libró de la Inquisición precisamente gracias a Cisneros, o sea, gracias a que le nombran inquisidor. O sea que realmente tampoco hubo grandes persecuciones durante los años en que fue inquisidor. O sea que yo creo que fue positivo. Es todo un personaje, ¿no?, en la historia de España, lo decíamos ahora. Yo me quedo un poco con la copla de ese hombre del Renacimiento, que yo no sé si se le podría comparar con algún otro destacado humanista de la época, porque hablamos del cardenal Cisneros como un cardenal, un clérigo, un religioso, pero el hecho de estar fomentando la cultura, de estar fomentando los estudios universitarios, esa Biblia políglota, hay que verlo todo en el contexto, ¿no? Y luego hablaremos con nuestro próximo invitado, Antonio Alvar, sobre la historia de la universidad, esas materias que podemos decir, bueno, pues va una porra, ¿no?, que aquí solo se estudiaba teología, religión, pero bueno, era el conocimiento, era la ciencia de la época, hay que verlo en ese contexto del siglo XVI, y en ese sentido, no sé si el cardenal Cisneros, que puede tener rival en esos años finales del siglo XV y comienzos del XVI, ese 480 y 580 en España. No, yo creo que es el gran introductor, o uno de los grandes introductores del humanismo en España, y desde luego la Universidad de Alcalá, que es cierto que primaba las enseñanzas de teología, es evidente que se hizo para reformar el clero, en una época pues bastante convulsa, como sabemos, es la época de la Reforma Protestante, de que el clero precisamente no tuviera costumbres muy edificantes, ni nada de eso, ni unos grandes conocimientos intelectuales, ¿no? Entonces, él lo que quería era precisamente reformar ese clero para evitar que esa reforma pudiera triunfar aquí en España. Él, por ejemplo, fue uno de los grandes introductores del erasmismo en España, ¿no? Se lo quiso traer aquí a la Universidad de Alcalá, pero finalmente Erasmo no quiso venir, ¿no? Y desde luego ahí se rodea de personajes muy, muy importantes en el mundo de las ideas, ¿no? Que van a introducir precisamente ese humanismo. Va a ser precisamente a la muerte del cardenal cuando se van a empezar a perseguir estas ideas, y cuando la Universidad de Alcalá va a cambiar completamente, como me imagino que nos contará Antonio Alvar, ¿no? Sí, hay una anécdota que se atribuye al cardenal Cisneros que indica un poco el poder que él tenía. Es decir, no solo estamos hablando de como un gran reformador a nivel político y a nivel religioso, sino también pues que tenía un poder real, ¿no? De hecho, antes comentaba que él fue regente en 2 ocasiones. En la última ocasión, a la muerte de Fernando el Católico en 1516, pues bueno, se está esperando, ¿no?, que venga el futuro Carlos I, en fin, que era un chaval imberbe en aquella época, todo el mundo con expectación, y bueno, durante ese tiempo, durante esa regencia, pues está el cardenal Cisneros, y eso pues no gustó a mucha gente, y sobre todo a la nobleza. Entonces la anécdota que se cuenta es que, bueno, no le quedó más remedio que ser regente por una vez más, por segunda vez, y entonces dice, pues bueno, que hay un momento en que se le acerca allí a su casa el duque del Infantado y el conde de Benavente, y le preguntaron las razones, ¿no?, de por qué él vuelve a tener este cargo de regente. Y él, cuenta la leyenda, le enseña, ¿no?, una estancia con un balcón con unas piezas de artillería, ve allí los cañones y le señala a estos 2 nobles diciendo: mis razones, señores, estos son mis poderes.
fin, esa anécdota un poco está indicando lo que decía en su época alguien tan importante y además también tan denostado como fue Cipriano de Valera. Cipriano de Valera, que era un monje jerónimo, dijo una frase del cardenal Cisneros que yo creo que resume muy bien ese poder, esa prestancia y sobre todo ese elemento de que por él pasaba prácticamente todo. Cipriano de Valera dijo que era el todo, en todo y en toda España. Esa frase, si te miras, es que no había nada por la que él no tuviera algún tipo de decisión. De hecho, bueno, yo creo que muere, no sé, Pilar, si tú estás de acuerdo, yo creo que muere además de una forma muy oportuna, porque muere un poco cuando está esperando, ¿no?, que llegue Carlos I y toda la corte, porque el primer disgusto que le iban a dar, si llega a estar vivo, es que le iban a quitar todos los cargos. Sí. Entonces, ¿y está enterrado aquí en Alcalá? Sí. Cisneros está enterrado ahí. Está enterrado de una manera muy extraña, porque aquí decimos que es como la larga marcha, ¿no?, de los despojos del cardenal, pobrecito, porque bueno, él quería ser enterrado, eso sí lo dijo en su testamento, quería ser enterrado en la capilla de San Ildefonso de la universidad, y de hecho fue enterrado allí. Pero bueno, por diferentes avatares históricos, pues tiene que, bueno, acaba en la Magistral, que también había sido transformada y fundada por él como magistral, ¿no? Y entonces ahora hay una especie de polémica y bueno, lleva muchísimos años desde el siglo XIX, porque los restos están en la Magistral, pero el cenotafio vacío, está bueno, un magnífico sepulcro en la capilla de San Ildefonso, ¿no? Entonces no hay manera de que se pongan de acuerdo la universidad, la iglesia, con lo cual los pobres restos han ido de un lado para otro a lo largo de varios siglos, ¿no? Sí. Lo que él nunca hubiera querido, pero bueno. Pilar, una preguntita. Si tuvieras que citar dos aspectos de esos positivos, altruistas, humanistas, aparte de lo que hemos comentado y tal, sé que fundó algún convento de clarisas. ¿Cuál destacarías de una forma muy breve? Sí, aprovechando eso, que estamos en vísperas, ¿no?, del Día de la Mujer, pues también se preocupó de la educación de la mujer, por lo menos aquí en Alcalá de Henares, y entonces fundó un convento de franciscanas de San Juan de la Penitencia. Y bueno, además del convento, fundó un hospital y un colegio para mujeres, el Colegio de Santa Isabel. Y ahí pues se supone que se formaban niñas pobres y algunas de ellas, bueno, a la mayoría pues las dotaba, o sea, dejó establecido que se les concediera una dote, bien para casarse o bien para ingresar en religión, ¿no? Y yo creo que en eso fue pionero también, desde luego, en la educación de la mujer. Todo un pionero, desde luego que sí. Francisco Jiménez de Cisneros, cardenal Cisneros, el personaje al que hemos dedicado el cronovisor, este primer bloque de este programa especial de Ser Historia que estamos haciendo desde el Teatro Cervantes en Alcalá de Henares, el lugar donde está enterrado. No nació aquí, pero desde luego que podemos decir que vivió, pero en mayúsculas, porque su vida entera prácticamente está reflejada en sus calles. Pilar Lledó, presidenta de la Institución de Estudios Complutenses, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Pues muchísimas gracias a vosotros por haber contado conmigo, y a mí pues eso, que se divulgue la historia de Alcalá, pues es mi objetivo. Lo merece, desde luego que sí. Y Jesús Callejo, crononauta, muchísimas gracias una vez más. Os vais a llevar este enorme aplauso de este público alcalaíno. Muchísimas gracias. Traigo una carta certificada para el señor Heinrich Himmler. Soy yo. Firme aquí. Gracias, señor. ¿Quién era, cariño? Otra carta del banco. No me digas que todavía no has pagado la hipoteca. Heinrich, ¿qué recuerdo de ti va a tener la historia? Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER. El corazón de Alcalá está sin duda en la Plaza de San Diego, presidida por la espléndida fachada plateresca del Colegio Mayor de San Ildefonso, el germen de la ciudad universitaria que fundó el cardenal Cisneros en 1499. Se fundaron más de 40 colegios menores, conventos, hospitales, imprentas.
Alcalá se considera la primera ciudad universitaria planificada de la Edad Moderna y sirvió de modelo a muchas universidades en todo el mundo. La fachada ante la que nos encontramos es un reflejo del espíritu de la época. Su autor, Rodrigo Gil de Ontañón, la concibió como un retablo de piedra y la llenó de elementos iconográficos. Vamos a fijarnos en algunos de ellos. El cordón que circunda la puerta de la orden franciscana a la que pertenecía Cisneros, con los 3 nudos representando los votos de pobreza, obediencia y castidad. En el primer cuerpo, figuras y símbolos protectores rodean la ventana de la biblioteca, el lugar donde se guarda el saber. En el segundo piso, el gran escudo imperial de Carlos V y el águila bicéfala. Y en el tímpano del frontón, Dios Padre que preside y dirige el mundo. Comenzamos este nuevo bloque de Ser Historia en este programa especial que estamos haciendo en Alcalá de Henares gracias al Ayuntamiento de la ciudad, al Ayuntamiento de Alcalá de Henares, con estos 25 años de nombramiento de la ciudad como patrimonio de la humanidad, esos 40 años también de Ser Henares, de nuestros compañeros aquí de la cadena SER. Y lo hacemos escuchando un fragmento de un reportaje de televisión de Telemadrid, en donde se hablaban de esos símbolos, ¿no?, que decoran entre comillas, ¿no?, porque esos símbolos no son decorativos, son una especie de lenguaje que quieren transmitir un mensaje, ¿no? Y con eso nos tenemos que quedar. Es una forma de contar y de narrar lo que allí se estaba viviendo en esta maravillosa universidad de Alcalá de Henares. Y queríamos hablar de la universidad, que es quizás una de las señas de identidad de la ciudad, con Antonio Alvar. Antonio, bienvenido a Ser Historia. Muchísimas gracias y buenas tardes a todos. Para mí es un placer y un honor poder disfrutar de micrófono con usted. Yo conozco a muchos de sus hermanos. Se lo habrán dicho muchísimas veces, pero todos sus hermanos son todos catedráticos, profesores. Su padre también, son todos unas eminencias. ¿Y cómo se consigue? ¿Cómo los Alvar consiguen esa intelectualidad tan imponente? Bueno, no sé si esto es el... En fin, le puedo contar una anécdota. Sí. Somos 7 hermanos varones. Ajá. Y cuando mi madre daba a luz, preguntaba a la matrona, ¿es niño o niña? Y le decía, señora, ¿tiene usted otro catedrático? Sí. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Estábamos predestinados y seguimos las huellas de mi padre casi todos. Siempre hay una oveja negra, hay uno que es médico. Sí, es verdad, es cierto, es verdad, es cierto. Yo con quien más amistad tengo es con Alfredo, que él es experto en el siglo de oro y ha estado con nosotros muchas veces, Alfredo Alvar, en Ser Historia, y también con Jaime, que es catedrático de Antigua. Yo estudié Historia Antigua en la Universidad de Valladolid y bueno, he seguido algunas de sus publicaciones. Pero bueno, cerramos paréntesis y vamos a hablar de la Universidad de Alcalá. Usted es catedrático, autor de un libro fantástico que recomendamos desde aquí, La Universidad de Alcalá de Henares a principios del siglo XVI. ¿Por qué elige el cardenal Cisneros esta ciudad para convertirla y hacerle un upside down, como dicen los ingleses, ponerla boca abajo y convertirla en lo que es hoy? Bueno, yo creo que ya se han dicho muchas y muy interesantes cosas por parte de quienes me habéis precedido en el uso de la palabra. El cardenal Cisneros todavía no era cardenal cuando decide crear esta universidad, era arzobispo de Toledo, pues ya había tenido la oportunidad de ser reformador por encargo de la reina católica, de Isabel, primero del clero secular y después del clero regular de la Corona de Castilla. Y bueno, pues durante ese periodo pues él había advertido que el clero tenía una formación bajísima, ¿no? Por supuesto no tenían a su alcance la lectura de las Sagradas Escrituras frecuentemente, no era fácil, no estaban impresas y por tanto había que leerlas en manuscrito, si acaso. No era fácil leerlas, tenían una formación muy deficiente. Bueno, se cuenta una anécdota divertida, cuentan un par de humanistas que uno en
en cierta ocasión escuchó a dos que estaban rezando el Padre Nuestro en latín y le preguntaba uno al otro, ¿quiénes son Doña Visodia y Santo Ficeto? Dano Visodie Santificetur. ¿Quiénes son Doña Visodia y Santo Ficeto? Y dice, no lo sé, pero creo que el uno es el asno y la otra la vaca que calentaron al niño Jesús en el pesebre, ¿no? Bueno, esto es el nivel de conocimiento que había, ¿no? Normal que el cardenal Cisneros, además lo decíamos antes, precisamente en el cronovisor, lo que se tienda en estas universidades, en la edad, finales de la Edad Media y ya en el Renacimiento, es a enseñar teología, pues materias que están sobre todo relacionadas un poco con la religión, pero también, ¿no? Otras asignaturas, otros vamos temas. A ver. Él considera que hay que formar al clero y que formando al clero de la Archidiócesis de Toledo, que evidentemente es la más grande de toda la península ibérica, hay que pensar que el cardenal Cisneros, el arzobispo de Toledo, es la segunda persona más poderosa de la Iglesia, después del Papa. Esto, en términos comparativos, conveniente decirlo, ¿no? Para que se sepa de quién estamos hablando, ¿no? Bueno, pues hay que reformar al clero. Hay que educarlo para que el clero, a su vez, actúe desde cada uno de los lugares que le toque ocupar en la vida como maestro, digámoslo así, del pueblo, ¿no? De la grey, ¿no? Y de esa manera pues, se podría contribuir a elevar el nivel cultural de todos los habitantes del Reino de Castilla, ¿no? Y él lo tiene muy claro y hace una propuesta que es muy novedosa en muchos aspectos. Bueno, en primer lugar le pide al Papa que le autorice la impartición de 3 facultades. En este caso, la palabra facultad no es lo que significa ahora, que la tenemos asimilada a un edificio, la Facultad de Medicina, la Facultad de Filosofía y Letras. Facultad es capacidad, lo que dice su propio nombre, su forma etimológica de nombre abstracto, es la capacidad de poder enseñar después 3 cosas, que son teología, porque es el conocimiento supremo que debe tener cualquier religioso, derecho canónico, porque es lo que le interesa a la Iglesia para su propia administración, frente al derecho civil que se impartía en la Universidad de Salamanca y con quien no quería competir el cardenal Cisneros, y por fin filosofía y letras, digámoslo así, artes y humanidades, que era una facultad, digámoslo así, propedéutica o de anticipo, de obligado seguimiento antes de pasar a la facultad de Derecho Canónico o a la facultad de Teología, como nuestro bachillerato superior, digámoslo así. Y lo que ocurre es que en el momento en el que se funda la universidad, unos años más tarde, pues se incorpora a una 4ª facultad, que es la Facultad de Medicina. De manera que tenemos cuatro facultades. Pero lo que interesa, desde mi punto de vista, es la metodología docente. Es decir, frente a la metodología medieval de carácter escolástico, que se basaba fundamentalmente en el aprendizaje memorístico de reglas, de silogismos, la lógica era lo fundamental. Sin embargo, aquí en la Universidad de Alcalá, el sistema de trabajo que se sigue es fundamentalmente el método humanístico, que consiste en poner un texto delante, leerlo, discutirlo, comentarlo y extraer de él las conclusiones luego que puedan resultar más interesantes. Esto es un método, por cierto, ahora muy de moda en el mundo anglosajón, es el que se utiliza en el mundo anglosajón, ¿no? Bueno, esto ya por sí es una novedad, pero hay otras novedades que me parecen que es necesario destacar. En primer lugar, Cisneros decide, claro, optar, como no podía ser de otra manera, por el modelo de colegio, es decir, un lugar donde profesores y estudiantes residen juntos. Sí, ese es otro de los grandes logros, ¿no? O sea, pensamos usted lo decía antes, en facultades, donde van los alumnos y luego cada uno de ellos se va a su casa y eran colegios mayores en donde todos vivían juntos, pero no revueltos, y estudiaban y aprendían. Eso es. Esta institución del colegio procede de la Universidad de Oxford, tiene un origen muy divertido que ahora no podemos glosar, pero es un lugar, eso es lo que quiere decir la palabra colegio, ¿no? Gente escogida para vivir juntos, ¿no? Collegium. Entonces viven ahí profesores y alumnos. El colegio mayor, que es la estructura superior de la organización universitaria.
Pero Cisneros estima que una buena enseñanza no puede ser solamente crear una universidad, que hay que crear un sistema desde abajo, de tal manera que crea toda una red de colegios menores, llamados colegios menores, que bueno, tenían sus antecedentes, evidentemente nada sale de cero, están las escuelas menores en Salamanca, pero tienen otro carácter. En este caso dependen del colegio mayor, de la estructura del colegio mayor, y aquí pueden entrar los niños desde los 8 años. De tal manera que hay un sistema educativo dentro de lo que es la universidad, esto es lo novedoso de Cisneros, que va desde los 8 años, desde que los niños ya saben leer y escribir, y vienen a lo mejor hay un párroco en un pueblo que ha descubierto que hay un niño particularmente despierto y dice, anda, vete a la universidad. Y pues todos ellos viven dentro de esos colegios menores con sus profesores. Eso es una cosa que a mí me llamó la atención, Antonio Alvar, cuando hace muchos años, ¿no? Yo me metí a investigar la vida de Christopher Marlowe, el autor isabelino. Claro, él llega a la universidad con apenas 13, 14 años, ¿no? Aquí tenemos la idea de que, claro, inicias la universidad con 18, después de haber hecho un bachillerato, unos estudios previos, y sin embargo la universidad, esa especialización, mejor dicho, de los estudios del conocimiento se hacía prácticamente desde una edad muy, muy temprana. Bueno, vamos a ver, toda la enseñanza en este momento se hace en latín, es decir, en la universidad la lengua que se utiliza es el latín. Está terminantemente prohibido utilizar otra lengua que no sea el latín, salvo más tarde en el colegio trilingüe, el colegio San Jerónimo, donde se puede utilizar, si no quieres utilizar el latín, puedes utilizar el griego o el hebreo, pero no puedes utilizar otras lenguas. Y hay incluso alumnos que son llamados deputados anotadores, que cada 15 días hacen de chivatos y denuncian al que no está hablando en latín, y a ese se le quita la ración de comida de ese día, si es la primera vez, si es la segunda vez, tal, y si es la tercera, pues se les expulsa del colegio, ¿no? De manera que la enseñanza se hace en latín. Y naturalmente, como la enseñanza se hace en latín, desde que el niño entra con 8 años, pero no tampoco nos lo tomemos de una manera tan rígida como ahora, que tienen que ser 8 y si no, ya no puede ser. No, 8, 9, 10, en fin, podían convivir en un colegio menor niños de distintas edades y estudiar lo mismo, pues porque uno había llegado antes, otro había llegado después. Todos ellos estudian en latín, porque es un aprendizaje inmersivo en la lengua latina, porque todos los textos están en latín, toda la enseñanza se hace en latín, en la universidad se ha de estudiar en latín. Y entonces, poco a poco, claro, el estudiante, después de aprender en los primeros años la gramática latina y después la gramática griega, son los colegios menores o de gramáticos, se pasa después a estudiar filosofía en la Facultad de Artes, ¿no? Y finalmente ya a partir de ese, por supuesto todo en latín, y a partir de allí ya se puede entrar o en la Facultad de Medicina, o en la Facultad de Derecho Canónico, o en la Facultad de Teología. Especialidades mucho más focalizadas quizás a buscar una profesión en el futuro, ¿no? De ahí salían los médicos, de ahí salían los abogados. Es que eran las profesiones que necesitaba la corona y la Iglesia, y la Iglesia, pero esta invención de Cisneros, bueno, pues tiene un éxito inesperado desde el momento en que se descubre América, y se descubre que América no es simplemente una tierra que se ha encontrado al otro lado sino que es un gigantesco continente inasequible, y que, bueno, él es el primero que manda misioneros a América, misioneros franciscanos. Si América es cristiana, América hispana es cristiana, es porque, bueno, el primer impulso lo dio Cisneros en ese sentido. Hay muchas cosas que podríamos hablar aquí de su política africana, que se ha estado mencionando antes, porque también habría que hablar de su política americana, que me parece que es importantísima porque es el momento en el que se ha descubierto América. Y entonces resulta que es que la Iglesia, pero también la corona, necesitan una enorme cantidad de personas que estén al servicio del Estado, al servicio de la Iglesia, de funcionarios de alto nivel, letrados, conocedores, cultos, etcétera, que puedan administrar también todas esas tierras, ¿no? Y no solamente eso, sino que el modelo de la Universidad de Alcalá se traslada, no ya los licenciados, digamos, los bachilleres que salen de aquí, sino el modelo mismo se traslada a América,
Y hay pues 20 y tantas universidades americanas que se han fundado con los estatutos de la Universidad de Alcalá. Que eso también eso no le ocurre a ninguna otra universidad del mundo. También esa genialidad de Cisneros, corrígeme si me equivoco, creo que se traslada también a otras, se copia, ¿no?, en otras universidades en Europa, porque era un sistema tan bueno, se dieron cuenta de que era tan original, tan singular, que se llevó a otros lugares, se exportó a otros lugares. Bueno, la Universidad de Alcalá es la universidad de referencia. Vamos a ver, cuando se habla, en fin, antes estas cosas que se han mencionado de Antonio Gala sobre Cisneros, bueno, pues sí hay que decir... Decía el francesillo... Alguna gracia pues se dice, ¿no? Pues siempre, de todo el mundo se puede decir una gracia, pero a mí me gustaría que, por ejemplo, se explicara por qué... los grandes cardenales franceses, Richelieu o Mazzarino, tenían a Cisneros como modelo de actuación política y lo consideraban el hombre de Estado más importante de la Europa de principios del siglo XVI. Es decir, a lo mejor eso también tiene su interés, mucho más interés eso que qué pensaba un bufón que ni siquiera conoció al cardenal Cisneros, porque no llegó a conocerlo. ¿Hay, de alguna forma, se podría decir que hay una leyenda negra también alrededor de la figura de Cisneros? Sí, y me voy a aprovechar ahora y voy a claro que sí, tiene el rectificar claro que sí. Algunas de las cosas que se dicen a comunis opinio, esto de la quema de libros de Granada y estas historias, ¿verdad? Vamos a ver, también se ha mencionado aquí la condición de inquisidor del cardenal Cisneros, pero... Pilar pues ha dejado bien puntualizado, magníficamente puntualizado, que si comparamos la actuación de Cisneros como inquisidor general frente a la de su antecesor, Fray Diego de Deza, pues naturalmente mucho más laxa. Más sensata. No se trata de laxitud, sino de sensatez y de humanidad, ¿no? Y precisamente por eso se quitó a Deza, porque era un... Y se pone a salvaje, Cisneros, dígalo, no salvaje, sin ningún tipo de duda, y se pone a Cisneros y pacifica la situación, ¿no? Pero con respecto a la quema de libros de Granada, en la historia de la Universidad de Alcalá, que se publicó en el año 2010, colaboró un colega nuestro, catedrático de la Universidad Complutense, don Nicasio Salvador, que había estudiado muy a fondo esta historia, ¿no? Y es una historia muy curiosa, porque resulta que Cisneros no estaba en Granada en el momento en que se quemaron, o se dice que se quemaron esos libros. Es más, lo que sí que hizo Cisneros fue traerse muchos libros a la Universidad de Alcalá, por ejemplo los de medicina, que consideraba que estaban más avanzados que lo que podíamos tener por aquí. Lo que pasa es que el secretario que tuvo Cisneros, esta noticia parte de un secretario que tuvo Cisneros después de ese acontecimiento, Vallejo, bueno, pues consideraba que eso podía mejorar, digamos, la reputación de Cisneros como hombre de iglesia, que había quemado los libros, los Coranes, ¿no? Y esto se fue incrementando, de tal manera que en el siglo XVII, si al principio se habían quemado 300 libros, en el siglo XVII ya iban por 3.000 o 30.000 libros los que se habían quemado porque se trataba de engrandecer a la figura de Cisneros para intentar conseguir que se le hiciera santo, cosa que no se consiguió, y el efecto ha sido justamente el contrario, absolutamente contraproducente, ¿no? Se ha construido una especie de leyenda negra alrededor de la figura de Cisneros, que quizás cuyo máximo mérito es pues plantar la semilla, ¿no? Una semilla bastante ya sólida, y me atrevería a decir que hasta genéticamente tratada, ¿no? para hacerla crecer y convertir esa Universidad de Alcalá en lo que hoy es, ¿no? Una de las universidades de referencia desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista académico en todo el mundo. Podríamos estar hablando horas y horas y horas y horas de la figura del cardenal Cisneros y de esta universidad, pero no tenemos más tiempo. Para mí ha sido un verdadero honor y un placer, don Antonio Alvar, catedrático, autor de este libro, lo recomiendo, La Universidad de Alcalá de Henares a principios del siglo XVI. Antonio, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Bueno, muchísimas gracias a vosotros. Claro. Esos políticos se buscarán cualquier otra excusa para perseguirme y hacerme la vida imposible. Lo hicieron con Anaxágoras, con Protágoras e incluso Eurípides. Mejor así. El tiempo me dará la razón. Pero Sócrates... No sigas por ahí, querido amigo. Ser Historia con Nacho Ares.
Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER. Miguel, deberías quedarte aquí. Va a ser un enfrentamiento a vida o muerte. Estás muy débil, Miguel. Hermano, escúchame bien. En todas las ocasiones que hasta hoy he sido llamado a la guerra por su majestad y se me ha mandado, he servido muy bien, como buen soldado. Y ahora no voy a hacer menos, aunque esté enfermo y con calentura. Estate quieto. Prefiero pelear en servicio de Dios y de su majestad y morir por ellos que no quedarme en cubierta. ¡Vamos! Está bien. ¡Qué tozudo! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Todos a sus puestos! Hijos, a morir hemos venido. O vencer, si el cielo lo dispone. No deis ocasión para que el enemigo pregunte con arrogancia impía ¿dónde está vuestro Dios? Pelead en su santo nombre, porque muertos o victoriosos habréis de alcanzar la inmortalidad. ¡Sí! Todos a sus puestos. Pasamos de página en nuestro particular libro de historia, como decimos siempre aquí en Ser Historia en la cadena SER, en este programa especial que estamos haciendo desde Alcalá de Henares, en este teatro salón de Cervantes, una de las figuras junto con el cardenal Cisneros más vinculadas, más identificadas con la ciudad. Un programa, lo quiero insistir, gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Alcalá y de todos los amigos, ¿no? Todos los alcalaínos que llenan este teatro. Escuchábamos ahora un fragmento de una cronoficción que hicimos hace varias temporadas, una dramatización de la vida de Miguel de Cervantes. Venir a Alcalá y no hablar de Cervantes es un delito, ¿no? Es un delito, me lo van a permitir, me lo vais a permitir. Queríamos abordar la figura de Miguel de Cervantes, yo creo que desde una forma singular, ¿no? Y también desde el punto de vista de uno de sus biógrafos, yo creo más acertados, ¿no? Que es Francisco Peña, autor entre otros libros, ¿no? Por ejemplo, Cervantes en Alcalá. Paco Peña, Francisco Peña, bienvenido a Ser Historia. Vale, muchas gracias, buenas tardes a todos. ¿Por qué iba a preguntar yo al principio, ¿no? Porque hemos hecho ahí a lo largo de estas casi 14 temporadas de Ser Historia muchas inclusiones, ¿no? en la figura de Miguel de Cervantes. Hablar de Cervantes, yo por ejemplo que soy de León, gran parte del equipo, ¿no? de Ser Historia, casi todos somos de León. Hay gente que dice que lo que se describe en el Quijote es León, que él nació en algún lugar de León. Yo no me lo creo y podría estar haciendo patria y eso, ¿no? También se ha hablado de Alcázar de San Juan, de otros lugares, pero parece, ¿no? Es evidente, y por la documentación, la propia historia y leyendo entre líneas de una forma casi muy directa, ¿no? en la obra de Cervantes, que él nació en Alcalá. Sí, es evidente. En este momento yo creo que nadie que tenga un poquito de sentido común lo pone en duda. Realmente son muchísimos los documentos que acreditan que nació en Alcalá de Henares. Incluso los románticos que hablan de que nació en Alcázar de San Juan, que todavía queda ahí 4 personas que todavía quieren, pues eso, agarrarse a su patria chica, como es algo muy normal, pues realmente hablan de la partida de bautismo que hay en Alcázar de San Juan, que también está dedicada a otro Miguel de Cervantes. Pero claro, la partida de bautismo de Alcázar de San Juan, según la fecha en que nació, según esa partida de bautismo, Cervantes hubiera tenido 12 años en la batalla de Lepanto. Es un poco raro que con 12 años le manden a uno a luchar a la batalla de Lepanto, ¿no? Entonces, evidentemente, ya en este momento no cabe la menor duda que nació aquí. Y todo empezó, además, precisamente en 1752, cuando el padre Sarmiento descubre en la Topografía General de Argel, un libro atribuido ahora ya a Antonio de Sosa, incluso alguien dice que es del propio Miguel de Cervantes, que habla de que uno de los encarcelados y prisioneros en Argel se llama Miguel de Cervantes, natural de Alcalá de Henares. Entonces, ¿qué hace el padre Sarmiento? Manda a sus amigos que están en Alcalá, en las diferentes parroquias, como Cisneros precisamente ha sido el primero que ha dicho que hay que anotar en todas las parroquias a todos los bautizados en cada una de las parroquias. Por tanto, se crean libros de registros de los bautismos y manda a buscar entre las iglesias de Alcalá donde puede aparecer la partida de bautismo de Miguel de Cervantes. Uh-huh. Y se encuentra en la iglesia de Santa María, de la que hoy solo tenemos las ruinas. Ahí está la partida de bautismo de Miguel de Cervantes y de sus hermanos, con lo cual, lógicamente, por supuesto, ya es o ya se acredita el nacimiento en Alcalá de Henares. Después hay muchos otros documentos que han ido apareciendo
desapareciendo y que evidentemente ya nadie pone en duda de que Cervantes nació en Alcalá de Henares. Como él seguramente que en vida no fue consciente, ¿no? Él, recordemos, nació en 1547 y falleció en 1616, él no fue consciente en vida de la importancia que iba a tener su legado, ¿no? Hablar de Cervantes y hablar del Quijote es hablar de historia de España. A mí me ha sucedido había que hablar de Egipto. Los que siguen el programa saben que siempre en algún momento hay que hablar de Egipto. A mí me ha sucedido con compañeros arqueólogos egipcios hablando de historia de España, pues sabían quién era Cervantes y sabían quién era el Quijote. O sea que es realmente algo, conociendo Egipto, es algo sorprendente, ¿no? Pero lo cierto es que la propia biografía de don Miguel de Cervantes es bastante esquiva, ¿no? Como sucede con todos los grandes autores del siglo de oro, y hay muchas, no voy a decir luces y sombras, ¿no? Hay muchas interrogantes, ¿no? al respecto. ¿Cuánto tiempo llegó a estar en Alcalá, por ejemplo? ¿Se sabe? Se cree que estuvo muy poquito, unos 5 años más o menos, y luego salió la familia de aquí, camino de Valladolid, buscándose la vida, como es lógico, porque aquí no tenían ya forma de poder vivir con cierta holgura y con cierta tranquilidad económica, digamos. Que habían vivido muy opulentos aquí, porque realmente cuando se asientan en Alcalá de Henares, su abuelo, don Juan de Cervantes, que ha sido uno de los abogados, vamos a ponerlos entre comillas, del duque del Infantado, y ha tenido a la tía de Miguel de Cervantes, a la hija de don Juan de Cervantes, María, que se ha... vamos a decir, liado o prometido con el hijo bastardo del duque del Infantado, y la relación que mantienen, que además tendrá consecuencias. Habrá una niña que nazca de esa relación y que se irá con los Mendoza, pero el padre de María, Juan de Cervantes, abogado, y ella misma le hacen firmar un documento a Martín, por el cual le dicen que en el caso de que rompa las relaciones con María y deje a la muchacha abandonada después de mantener relaciones, tendrá que abonar 600.000 maravedíes. Ríete del Sálvame. Sálvame del siglo de oro. ¿Cómo os quedáis? Y es que además eso es precisamente lo que permite que Cervantes nazca en Alcalá de Henares, porque cuando, lógicamente, Martín abandona a María, porque el amor dura lo que dura, pues automáticamente empieza el pleito. El abuelo de Miguel de Cervantes denuncia a Martín y le dice: oye, tú has prometido que ibas a pagar 600.000 si la abandonabas. Y dice Martín, en plan, sálvame del todo, dice: no, yo ya le he regalado a María más de ese dinero durante el tiempo que hemos tenido la relación. Y dice: es cierto, dice el abuelo, pero eso ha sido porque tú has querido. El documento pone que le tienes que pagar si la abandonas, y como la has abandonado, lo pagas. Pleito, lo ganan, se vienen a Alcalá de Henares, compran la casa de la calle de la Imagen donde nació Miguel de Cervantes, precisamente, y aquí viven además, según cuentan las crónicas, en plan opulento, con caballos, con fiestas, con vestidos de lo más lujoso durante mucho tiempo. Se fundieron el dinero en 3 días, y era mucho, y era mucho realmente. Por tanto, viven aquí en la opulencia, nace aquí y se encuentran después con que el padre de Cervantes, Rodrigo de Cervantes, se tiene que dedicar a su profesión, el final de su vida, que es la de cirujano sangrador, que es sencillamente una especie de, digamos, cura heridas, afeita, hace un poco... Ahí está, en la casa de Cervantes, su espacio, muy bien amueblado, muy bien preparada. La casa de Cervantes hay que reconocer que no es la original, evidentemente, pero la casa de Cervantes está perfectamente amueblada y perfectamente decorada, como sería una casa de una familia de posibles en aquella época, con unos perfectos y unos muy bonitos vargueños, y creando muy bien el ambiente de esa posible familia que pudiera vivir en la casa de Cervantes. Hay que reconocerlo. Además, la casa de Cervantes, que está muy cerquita de donde nos encontramos haciendo este programa, está pared con pared, ¿no? con ese hospitalillo, ¿no? Esa fundación antezana, donde se cree, ¿no? que ahí trabajó también su padre. Es uno de los argumentos que se dice, ¿no? para justificar un poco que la casa estuviera tan cerca de... No hay documentos que acrediten que estuviese trabajando en el hospital su padre. Rodrigo se llamaba Rodrigo el padre, de Cervantes, ¿no? Sí. Exactamente. Rodrigo
tiene su consulta en la casa. Allí atiende a las pequeñas heridas, los conflictos, sangrías, por ejemplo, que era una de las cosas que solían hacer en aquella época. No sabemos, creemos que no, porque no hay documentos, pero quién sabe, puede ser que aparezca algún día algún documento que vincule a Miguel de Cervantes con el hospital de Antezana, pero de momento no tenemos ninguna referencia de que estuviese como médico curador o sangrador, digamos, del hospital de Antezana. Él se casa con Miguel de Cervantes, se casa con Catalina de Salazar. ¿Quién era esta mujer? ¿Cómo la conoce? Catalina de Salazar la conoce en Esquivias, porque va a Esquivias Miguel de Cervantes precisamente a intentar recoger los poemas que ha escrito un amigo suyo, que es Pedro Laínez. Pedro Laínez es un poeta, amigo suyo, al que cita además en la Galatea, precisamente Miguel de Cervantes, ha fallecido y se va a Esquivias a buscar los poemas para poder publicarlos. Y estando en Esquivias, pues se le cruza en el camino Catalina de Salazar, una muchacha con la cual se lleva 20 años, pero que bueno, está ya con 17, 18, 20 años, está por ahí más o menos, ya mayor, y encuentra a Miguel de Cervantes y bueno, pues digamos que van a mantener una relación inicial y acaban casándose los dos, y Cervantes encuentra en Esquivias además un momento de cierta tranquilidad espiritual, porque la vida de Cervantes daría para varias series de televisión de las más apasionantes. A mí es la una vida de las maravillosa, vamos, una vida espectacular. De las cosas que nunca he entendido, ¿no? Como aquí, no os voy a decir que nos dé vergüenza, ¿no? Pero joder, tenemos figuras tan importantes como Felipe II, del que no se ha hecho ni una puñetera película, perdón por la expresión. Tenemos figuras como Miguel de Cervantes, que fue el autor del Quijote, sabemos que fue espía, agente secreto en aquella época, temas muy, muy llamativos, ¿no? O sea, nada que pudiera desmerecer. Antes comentaba yo la figura de Christopher Marlowe, ¿no? El autor isabelino de teatro del siglo XVI, y desde luego que pues Marlowe se sabe que fue espía, que fue agente para la reina Isabel I de Inglaterra, y Cervantes merecería, no voy a decir que mucho más, ¿no? Pero por lo menos algo, ¿no? Que es un icono de nuestra historia. Mucho más, te lo aseguro yo, mucho más. Cervantes sale de España después de haber participado en un pleito al que le van a condenar por haber participado en el pleito a cortarle la mano, y se escapa de España a Italia. Está al servicio del cardenal Acquaviva, se hace soldado para luchar en la batalla de Lepanto, está en la batalla de Lepanto. Cuando viene de la batalla de Lepanto, raptan la nave en la que viene, la galera Sol, ya muy cerquita además de España, los moros, le llevan 5 años prisionero a Argel. La liberación de Argel es otra auténtica odisea. Viene a España, intenta ganarse la vida como literato, escribe la Galatea, después se casa con Catalina de Salazar, vive un tiempo de tranquilidad, pero como es un hombre muy inquieto, después se va a recaudar impuestos para la Armada Invencible a Andalucía. Allí es excomulgado, es encarcelado, está en contacto con todos los delincuentes de Sevilla, que va a dar lugar a una de las novelas ejemplares más bonitas de Cervantes, que es precisamente la de Rinconete y Cortadillo, que habla de todo el mundo de los delincuentes en el patio de Monipodio de Sevilla. Era un figura, ¿eh? Un figura. A todas estas cosas, era un figura. Un figura, sin lugar a dudas. Todo eso es parte de la biografía de Cervantes, y más cosas todavía, porque en Valladolid además le encarcelan porque le acusan de un asesinato que no ha cometido, la del caballero Ezpeleta. Está allí rodeado además en Valladolid de 8 mujeres, que son las que le acompañan a Miguel de Cervantes en Valladolid durante el tiempo que está en la corte en Valladolid. Vamos, una serie no, una serie de 5 temporadas, la que daría realmente la biografía de Cervantes, y además apasionante, bien llevada, apasionante. Es una vida maravillosa, y además todavía, a pesar de haber vivido tanto, tiene tiempo para escribir una obra tan excepcional como es El Quijote, que es claramente el símbolo de lo que somos todos los seres humanos, y esa es la clave y el valor que tiene fundamentalmente esta obra. Es lo que quería rememorar aquí un poco, ¿no? Y reclamar y llamar la atención sobre ello, ¿no? Que siempre que hablamos de Cervantes nos centramos únicamente en esa figura entrañable del Quijote, de Sancho Panza, los que crecimos, yo que nací en el 70 y crecí también viendo esa serie de televisión de Cruz Delgado maravillosa. A Cruz Delgado lo tuvimos también en Ser Historia hace unas temporadas.
Y claro, a mí me fascinaban esos dibujos, ¿no?, de televisión, esa lucha con los molinos, los gigantes, esas aventuras por la noche en los campos de Castilla que se cruzaban con una santa compañía, con historias realmente inimaginables, ¿no?, quizás de una imaginación que imagino también de alguien que ha viajado mucho y tiene muchas experiencias vitales. Claro, por supuesto. Es que además Cervantes en el Quijote lo que está es construyendo todo un sistema y un entramado filosófico de lo que significa realmente la vida del ser humano. O sea, Cervantes tiene una cultura amplísima, ha leído muchísimo, se ha formado en Italia. De hecho, incluso precisamente en el libro de Cervantes en Alcalá, y hemos hablado de la universidad, ha estado hablando muy bien Antón Alvar sobre la universidad, uno de los elementos claves es el Renacimiento que está en la fachada de la universidad. La fachada de la universidad es el mundo que aprendió Cervantes. Ahí nos encontramos, por ejemplo, y perdona que haga esta especie de paréntesis, ahí nos encontramos, por ejemplo, algunas de las ideas claves del mundo del Renacimiento, como el paso del tiempo. Si vas a la fachada de la universidad y entras por la puerta y te fijas antes de entrar en la puerta, en lo que hay justo encima de la puerta, aparte del primer cordón franciscano, lo que nos encontramos son dos angelotes justo encima de la puerta, que por cierto tienen sus partes pudendas al aire, lo cual indica que se ha levantado eso antes del Concilio de Trento, porque el Concilio de Trento prohibió que después se esculpieran las partes pudendas. De hecho, incluso, como ya sabes, el Papa Pío V mandó tapar todas las partes pudendas de todos los pintores que había en el Vaticano, y al pintor le llamaron el braguetone. Claramente. Bueno, pues ahí tienes dos angelotes que están sacando de una especie de hornacina una guirnalda. Esa guirnalda cae en los extremos sobre dos jóvenes que están tirando de la guirnalda, y se nota claramente que ya son jóvenes. Y cuando cae por detrás de los jóvenes la guirnalda, va a caer sobre la espalda corvada de dos ancianos. Todo el símbolo del paso del tiempo está reflejado en ese nacimiento de los angelotes que tiran de la guirnalda, que cae sobre los jóvenes y al final cae como el peso de la vida sobre los ancianos. Y esto mismo, para indicar cómo el paso del tiempo es un tema que aparece marcadamente reflejado en el Renacimiento y en la fachada, si miramos hacia arriba y nos vemos la guirnalda superior, la que corona al lado de la cruz superior de la fachada, vamos a ver claramente cuatro figuras con otra guirnalda. Y las cuatro figuras son dos hombres y dos mujeres. A la izquierda, mirando de frente, un hombre joven, erguido, levantado, que aguanta el peso de la guirnalda, y a su lado un hombre mayor que apenas soporta el peso de la guirnalda. Y a la derecha, mirando de frente, lo mismo. Dos mujeres, una mujer joven que aguanta con entereza el peso de la guirnalda de la vida, y una mujer mayor que apenas soporta ya el peso de la guirnalda y de la vida. Eso está en la fachada de la universidad. Y ahí tienes a las dos Minervas, por ejemplo, otro de los ejemplos típicos de ese mundo del Renacimiento, porque la fachada es la mezcla del mundo religioso y del mundo profano. Estamos en el Renacimiento, y están los padres de la Iglesia, y está San Ildefonso, y están las referencias religiosas que no pueden faltar. Pero al mismo tiempo tienes ahí claramente muchas referencias a Hércules, por ejemplo. Hércules es uno de los personajes con los cuales se identifica Cisneros. Porque para Cisneros, Hércules es el símbolo del esfuerzo que consigue precisamente el triunfo. Y por eso Cisneros dice: yo soy como Hércules, y también quiero esforzarme para conseguir lo que tengo delante, que es levantar esta universidad, y conseguir que sea también triunfante como Hércules. Y las dos figuras de Minerva, una es la Minerva estratega, que piensa en la estrategia militar, la que analiza cómo se tiene que trabajar la guerra, y ahí la tenemos con una lanza, y cuando paséis por allí lo podéis ver, y la cabeza de la Medusa. La cabeza de la Medusa que le ha regalado Teseo, porque con esa evidentemente derrota a todo el mundo, convierte a todo el que mira la cabeza de la Medusa en piedra. No hay mejor arma que esa, evidentemente. Ahí tenemos, por tanto, una idea de la lucha, de la guerra. Antes habéis hablado del cardenal Cisneros con la doble dualidad de armas y letras. Ahí la tenemos marcada. Por un lado, Minerva, guerrera, y la otra que está al otro lado, justo a los dos lados del escudo de Carlos I, la otra es una Minerva, una Palas Atenea, utilizando la denominación griega, que tiene en la derecha una pluma y en la izquierda un búho, el símbolo de la sabiduría. Y ya tenemos los dos símbolos fundamentales de Minerva: la guerra desde la estrategia, no desde el tono militar que es Marte, que es Ares.
y la otra Palas Atenea, que es el símbolo de la sabiduría. Y esos son los dos elementos, los dos pilares fundamentales en los cuales Cisneros quiere asentar su universidad. Y eso es lo que aprendió Cervantes en esta ciudad, viendo todo eso, porque eso lo vio él cuando estaba por aquí deambulando. Ya como última pregunta, Francisco Peña, yo no sé si existe el término cervantólogo. Lo vamos a acuñar ahora, lo vamos a sacar del hisopo. Es cervantista, pero bueno. Cervantólogo, yo soy egiptólogo, pues todo tiene que ser logo. No, me había notado aquí, como sabemos, bueno, él pudo aprender, ¿no? Quizás pues paseando por las calles, viendo esos símbolos. Antes lo decía, ¿no? Cuando escuchábamos ese corte de televisión del documental de Telemadrid, donde se nos describía la fachada de la universidad, que no son elementos decorativos, son partes de un lenguaje que están transmitiendo un mensaje que es muy importante. Hoy lo vemos desde un punto de vista estético, pero tienen el mensaje que ahora Francisco Paco nos ha explicado de forma tan brillante. Pero ¿dónde estudió Cervantes? Yo sé que cuando estuvo en Madrid estuvo en el estudio de Juan López de Hoyos, el estudio de la Villa. No sé si él llegaría también a ser profesor allí. ¿Dónde estudió? ¿Dónde aprendió? Lo que sabemos de ese momento de la vida de Cervantes es que estudió con Lope de Hoyos, que ahí fue su inicio en el mundo del conocimiento, y luego fundamentalmente lo que sabemos es que él, donde aprendió realmente el mundo de la cultura y escribir, fue en Italia. Cuando estuvo en Nápoles, en Italia, al servicio del cardenal Acquaviva, y durante el tiempo que estuvo después deambulando por toda la zona de Italia, es donde realmente aprendió. Él no solamente está al servicio del cardenal Acquaviva en Italia, en Nápoles, y se pone en contacto. Estamos hablando de la época en la cual el Renacimiento explota en Italia. Todos los grandes escritores aprenden en Italia. Un amigo de Cervantes, que también cita en la Galatea, otro alcalaíno de pro, que es Francisco de Figueroa, otro poeta excepcional. Este aprende en Siena, otro espía de Felipe II, por cierto, también Figueroa. Pues en Siena o en Nápoles o en Roma es donde está la cultura, porque han traído toda la cultura del mundo griego a Italia, por tanto realmente ahí están aprendiéndola. Y ahí es donde aprende Cervantes. Ahí y durante el tiempo que estuvo, porque después de la batalla de Lepanto, Cervantes se quedó todavía 5 años más deambulando por las diferentes islas al servicio de la Armada Española, que andaba por allí zascandileando por las diferentes islas de un lado para otro, y todo eso le permitió a él precisamente no solamente aprender la cultura, sino árabe. Aprender árabe, según se cree, fue lo que le salvó la vida en Argel, porque él se intentó escapar de Argel varias veces, pero no lo consiguió y nunca le cortaron la mano, ni la oreja, ni nada, como hacían con otros que intentaban escaparse. Y nos preguntamos por qué. Algunas malas lenguas han dicho, pues porque se entendía con Hassan Bajá, ¿no? Otros que han investigado un poco más a fondo posiblemente, pues no lo sabemos, porque estas cosas, claro, ¿quién lo sabe? Pero lo que sí que sabemos es que hablaba árabe, y que Cervantes era uno de los traductores en los intercambios que había de los cristianos cautivos que vendía Hassan Bajá. Por tanto, le interesaba mantenerle vivo porque le venía bien para sus negocios. ¿Sería esa la razón? Posiblemente. Todo un personaje con una biografía realmente apasionante, ¿no? La de Miguel de Cervantes, que siempre parece, ¿no?, que centramos nuestra atención en el Quijote, en su obra, Rinconete Cortadillo, la Galatea, grandes obras de la historia de la literatura universal, no solamente de la literatura española, y es poco lo que se divulga de su biografía. Lo hemos hecho en los últimos minutos de la mano de este cervantista, cervantólogo, Francisco Peña, autor de este libro que quiero recomendar desde aquí, Cervantes en Alcalá. Francisco, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Gracias a vosotros. Y ahora, Alexei, descansa. Mañana te contaré una historia que te va a encantar. Si me duermo, me la contarás. No te irás. A ninguna parte. Ahora descansa. Rasputín, no sé cómo agradecerte todo lo que... Alguien debe quedarse al lado del niño mientras duerma. Voy a esperar fuera. Ana, acompaña al señor, por favor. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Una mujer luchadora, un militar capaz de llevar su devoción a la Iglesia Católica hasta la absoluta pobreza y obediencia. Isabel de Guzmán,
San Ignacio de Loyola. Dos personajes históricos que no llegaron a convivir, pero que convergen en este edificio único, el Hospital de Antezana. Un lugar mágico, repleto de historia y enclavado en el centro de Alcalá de Henares, ciudad patrimonio de la humanidad. Según la tradición, fue en este hospital, localizado justo al lado del Museo Casa Natal de Cervantes, donde trabajó como cirujano sangrador don Rodrigo de Cervantes, padre del gran escritor. Fundado en 1483, el Hospital de Antezana se ha conservado en funcionamiento desde su fundación hasta nuestros días. Todo empezó aquí, en el mismo lugar donde residieron el matrimonio don Luis de Antezana, doncel del rey Juan II de Castilla, y doña Isabel de Guzmán, dama de la reina consorte doña Isabel de Portugal. Llegamos al último bloque de este programa especial de Ser Historia que estamos haciendo desde el Teatro Cervantes, gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, celebrando esos 25 años que cumple la ciudad como patrimonio de la humanidad, 40 años también de ser Henares, y lo hacemos escuchando un fragmento de un vídeo de la Fundación de Antezana. Antes de empezar a acercarnos a este teatro, Jesús Callejo, Fermín Agustí, Ana Caballero, los amigos, los componentes de este equipo de Ser Historia, hemos estado visitando el hospital, el hospitalillo, ¿no?, como dicen aquí, de Antezana. Todo uno de esos iconos, ¿no?, de la ciudad de Alcalá de Henares, más allá de la universidad, más allá de la casa de Cervantes. Lo decía antes, ¿no?, caminar por las calles de Alcalá es como viajar en el tiempo al Renacimiento y encontrarse de bruces con edificios que siguen vivos, ¿no?, después de prácticamente 5 siglos, ¿no? Y muchos alcalaínos, seguro que llenan este teatro, seguro que tienen la oportunidad de verlos a diario, y me consta, porque yo he vivido en ciudades como León, por ejemplo, como Valladolid, que son muy patrimoniales, muchas veces pasan desapercibidos, ¿no? Y es una pena, hay que fijarse más en estos edificios. No les he preguntado, por cierto, ¿se lo están pasando bien? Así me gusta. ¿Pero bien o así? Así me gusta, muchas gracias. Bueno, pues queríamos hablar de la Fundación de Antezana, de la historia de este hospital, de la mano de Gonzalo Gómez. Él es profesor de Historia Antigua y Medieval en la Universidad Francisco de Vitoria, y me consta que también de alguna forma es un poco egiptólogo o egiptólogo como yo. Gonzalo Gómez, bienvenido a Ser Historia. Muchas gracias, Nacho. Antes hemos escuchado, ¿no?, en esa voz en off de ese vídeo de la Fundación, la figura del doncel Juan II, del doncel era don Luis de Antezana, del monarca Juan II de Castilla. Él funda en el año 1483 este hospital. Es la institución más antigua del mundo, ¿no?, parece ser, que guarda, ¿no?, esos elementos tan característicos, ¿no? No es que sea el hospital más antiguo del mundo, pero sí que es la institución con ese perfil más antigua del mundo, parece ser. Sí, por lo menos del mundo hispanohablante. Es de 1483 la fundación actual, y se deriva de un antiguo hospital que se llama el Hospital de San Julián, y que se cambia la denominación y se traslada. El antiguo Hospital de San Julián sería de mediados del siglo XV, pero este en concreto es de 1483, probablemente de los más antiguos del mundo hispanohablante, y lo curioso es que nace ya como un hospital moderno, es decir, empieza a incorporar el cambio de la mentalidad medieval con la mentalidad moderna, en el que se incorpora precisamente, se nota que se incorpora en ese escenario la Universidad de Alcalá. Entonces, esa simbiosis es interesantísima. Que quizás no hubiera tenido tanto éxito si no hubiera estado la universidad que creó Cisneros en 1499 en ese momento, ¿no? Es una coyuntura, sí, que muchas instituciones se vieron un poco beneficiadas. Sí. Es una fundación de Luis de Antezana, y casado con Isabel de Guzmán. ¿Quién eran estos señores? Bueno, estos pues nobles. Sí, pues Luis de Antezana era regidor de Guadalajara, y empieza ya desde hacia 1440, empieza a acumular una serie de rentas, ¿no? Y se casa muy pronto con Isabel de Guzmán,
hay que tener en cuenta que prácticamente cuando funda el Hospital Antezana, al año y poco se muere Luis de Antezana. Pero ya muy joven, cuando se casa con Isabel Guzmán, él ya en los documentos que se conservan dice que empieza a comprar para hacer obras pías. Empieza a comprar al hermano de Isabel de Guzmán, empieza a comprar una serie de rentas y de censos antiguos, los antiguos préstamos, como no existían los bancos, empieza a comprar las deudas, ¿no? Y también el trigo del molino de Guadalajara. Es muy amigo del arzobispo Alonso Carrillo y muy amigo de Juan II, y luego de Fernando, llega a ser guardia personal de Fernando el Católico. Entonces, una persona muy cercana a la corte, una persona muy cercana al arzobispado de Toledo, y que por tanto tenía acceso al Papa para pedir autorización para el hospital, para fundar el hospital. No es extraño, ¿no?, en esta época este tipo de fundaciones. Por ejemplo, estaba pensando en la figura de Simón Ruiz, ¿no?, que hace ese hospital en Medina del Campo. Era otra persona, ¿no?, que tenía el dinero por castigo, era banquero, y bueno, pues aparte de todos los problemas o cosas que le pudiéramos achacar, tuvo la honestidad, ¿no?, de dedicar parte de esos beneficios. En aquella época lo hacían realmente por amor al arte, eso no desgravaba para Hacienda ni nada parecido, lo hacían por amor al arte, que era relativamente común, ¿no?, este tipo de creaciones, ¿no?, tan humanas, podríamos decirlo así. Sí, realmente es el caso que comentas de Simón Ruiz también es muy representativo, ¿no?, porque se unifica la parte de un gran comercio que él inicia con la parte del hospital, ¿no?, el comercio con el hospital. Y aquí en el Hospital Antezana es el hospital con la formación en medicina de la Universidad de Alcalá, la teoría con la práctica. Esa mentalidad, la mentalidad de Luis de Antezana o de Simón Ruiz, que has puesto un ejemplo perfecto, habla de la mentalidad moderna. Es decir, los hospitales ya no son hospitales en los que la gente iba a fallecer y que te iban a atender por caridad cristiana, ¿no?, sino que tú tenías que acceder a ese hospital y tenía que estar construido para que tú te sanaras, te curaras y te reintegrases en la sociedad. El problema era que el enfermo, en aquella época, el que iba al hospital era porque era pobre, porque el que podía costear que llegase el médico a su casa no iba a un hospital, ¿no? Era pobre, con lo cual la pobreza y la enfermedad se juntaban creando un individuo indigno para la sociedad, mal visto con las enfermedades de aquella época, ¿no? Entonces, el trato entonces era devolver la dignidad mediante ese trato, no solamente sanar el cuerpo, pero también devolverle la dignidad al enfermo. Y esa es la mentalidad que se fomenta con la edad moderna, es decir, se profesionaliza la sanidad. Ya no es una atención caritativa, porque es una obra de misericordia, sino que es un trabajo. Los enfermeros ya no son frailes, las primeras enfermeras no son monjas, y el médico no es un físico de los judíos, que hubo una gran sequía por cierto, de médicos con la expulsión de 1492. Ya no es el físico judío que apenas da abasto para recorrer toda la villa, ¿no? Nos comentabas antes a nuestros compañeros, a mis compañeros y a mí, el hecho de que nace, ¿no?, en este momento aquí nace ese concepto de enfermero, ¿no?, y de enfermera, sí, tan moderno, tan contemporáneo, que hoy lo vemos como algo normalizado, algo muy absolutamente natural. Pero encontrar enfermeros que no fueran frailes o monjas era extraño. Sí, y además es hacia 1530, 1540 es cuando se empiezan la denominación de enfermero, ya empieza a existir, y ya no son, igual que las boticas salen de los monasterios y pasan a depender de los hospitales. Los enfermeros ya no son frailes que van a atender un hospital, sino que son personas que se forman como enfermero, van aprendiendo de otro. Y la enfermera, la mujer enfermera, se crea precisamente en el Hospital Antezana cuando se separan las enfermerías de mujeres y de hombres. Y hay un mandato en el que se prohíbe que cualquier hombre, que no sea médico o cirujano, pase a atender a las mujeres. Es decir, era para proteger la intimidad de la mujer, ¿no? Y se crea el puesto de enfermera. El puesto de enfermera en sí, que tiene que conocer los medicamentos que tiene que dar y va aprendiendo tanto del boticario como del médico. Es decir, podemos entender que a partir de ahí empieza a crearse la enfermería moderna.
Antes en el archivo también contáis con algunas joyas importantes, ¿no? Como esos recetarios, esas, no voy a decir que fórmulas, ¿no? Mágicas casi, ¿no? Pero tenéis el registro de lo que valían los remedios, de lo que valían las medicinas, incluso listados, ¿no? De hay que dar esta cantidad a fulanito, esto vale tanto. Unos listados realmente que te hacen viajar en el tiempo como si fuera el cronovisor a un momento dado, ¿no? Cuando estudias esos documentos y ves esa información tan detallada, ¿no? de nombres de personas, que no estás imaginando números de camas de hospital, ¿no? Estás viendo una persona, un hombre, una mujer que tiene un nombre, unos apellidos, que vive en un sitio, que tiene esta familia y recibe este remedio, esta receta porque tiene tal enfermedad, vale esto, todo eso. Imagino que es viajar un poco en el tiempo, ¿no? Sí, porque piensas que, claro, esas personas existieron alguna vez. Es decir, fueron personas que tuvieron los mismos deseos, problemas, alegrías y tristezas que tenemos todos, ¿no? Hoy en día. Y que en su momento ahí se quedó plasmado para que esa letra, pues sea un canal de comunicación entre los ausentes, ¿no? Los que ya no están con nosotros. Y es muy interesante porque los recetarios médicos del Hospital Antezana, que es algo único en la archivística en España, la gran colección que se conserva desde 1564, va por paciente, ¿no? Son de medicina y de cirugía. Es decir, que se confirma que no había sangradores, que antes sangraban o te ponían una sanguijuela y se acabó, y a ver si tienes suerte, ¿no? Porque costaban muchísimo las medicinas, era una barbaridad. Prácticamente todos los gastos son de medicina. Hoy sabemos precisamente que los gastos en seguridad social son tratamientos también, ¿no? Es una barbaridad los gastos, las operaciones, las medicinas. Siempre lo han sido. El hospital funcionaba como por el alquiler de las rentas, que casi todo, los sueldos no eran tanto, eran para pagar las medicinas. Y las medicinas, pues está apuntado el paciente, la receta, el R del récipe, de la receta actual, y lo que él indicaba el médico. El boticario lo efectuaba y se lo daba al enfermero o a la enfermera para que lo aplicase. Puede ser un jarabe, un lavativo, una píldora, hay emplastos. Y es muy interesante porque ya se incorpora la farmacopea que viene de América. Y se ve precisamente y los gastos. Es decir, un jarabe te puede costar el 10% de un salario mensual, un jarabe, que ya es. Y el más caro, que es un tratamiento de veneno de escorpión, aproximadamente te costaba como medio salario anual. Pero claro, si tú ibas al hospital no pagabas nada, eso lo pagaba el hospital. Y luego el boticario era el que le cobraba haciendo una gran rebaja al hospital, porque él tenía que cobrar también lo que le habían costado las medicinas, comprarlas, más su salario. No lo he dicho antes, parte de esta información tú la viertes en este libro, Sanar Cuerpos y Guardar Almas, publicado por la Fundación del Banco de Santander. Y a mí me parece fantástico, ¿no? Este viaje maravilloso hacia el siglo XVI, con toda esa información. Nos hablabas de ese aceite, de ese veneno de escorpión. Imagino que la medicina ha cambiado lógicamente muchísimo, ¿no? Pero te habrás encontrado cosas curiosas. Yo no sé incluso si lindando, ¿no? los límites de la magia o de la superstición, o es mucho más científico de lo que pudiéramos imaginar. Pues es una pregunta muy interesante, Nacho, porque se ve la evolución del 16 y del 17. Incluso luego del 18, ¿no? Cuando se recupera. Es decir, la intervención de la Universidad de Alcalá y en concreto de la Facultad de Medicina es primordial. Es decir, la Facultad de Medicina, entendida, como bien ha dicho Antón antes, no era un edificio, sino que era una estructura claustral, una estructura académica. Es decir, la parte colegial era la parte donde vivían y la parte académica eran las facultades, ¿no? Y la Facultad de Medicina, formada por el deán y los profesores y catedráticos, más los licenciados, etcétera, tenían una vinculación con el Hospital de Antezana. Hacían las prácticas allí, los catedráticos de medicina eran los médicos de este hospital, los cirujanos los cirujanos de la cátedra de cirugía de la Universidad de Alcalá eran los cirujanos del Hospital de Antezana, y de ahí esos médicos pasan a ser los médicos del rey.
de los reyes durante finales del 16, 17 y 18, es decir, una gran medicina, ¿no? Pero es interesante cómo se vincula primero la parte científica del mundo del humanismo, en el que se fomenta, aparte de la dignidad de la persona, se fomenta el espíritu crítico, ¿no? La mentalidad crítica, el contrastar la información, el buscar la búsqueda del medicamento original, por qué dijo Galeno aquí, y lo que dijo Galeno, como decía el doctor Vallés, yo lo voy a contrastar con lo que yo estoy observando, ¿no? El método crítico, el método científico. Y ahí se incorpora y te das cuenta de la medicina, del trato de la medicina en los libros de cuenta, en los libros de gastos, en los libros de acuerdos del Hospital de Antezana. Llega el siglo XVII con los problemas económicos, que ya nos podemos imaginar todos lo que eso implica, ¿no? Sí, con todas las bancarrotas de Felipe IV y todo. Bajan las bancarrotas, se incorpora ya se termina de incorporar por todo el Concilio de Trento, es decir, el espíritu del humanismo crítico se cierra completamente, ya no existe ese humanismo, empieza el espíritu del barroco, el mundo científico se colapsa, se para y ya no se recupera hasta el siglo XVIII. Entonces es curioso cómo luego te vas dando cuenta de que primero se van amortizando algunas plazas, es decir, la del cirujano desaparece y se queda solamente la del médico. Pero también es cierto que hay una demanda por parte de los pacientes de vincularse más a la religión otra vez que vincularse a la medicina científica. Es decir, es como si todo lo que se avanzó en el siglo XVI, en el XVII, desaparece. Se colapsa o se queda, mejor dicho, en un velo. Y luego en el 18 otra vez se vuelve a recuperar, cuando se vuelve a recuperar precisamente el espíritu del humanismo, el espíritu científico. Y se vuelve a notar porque empiezan a aparecer los practicantes de medicina, que hemos conocido, los practicantes, y se empieza a recuperar ese espíritu científico. Y se nota otra vez que toda la parte de la superstición vinculada a un mundo que no entendía tampoco la teología, esa parte de la superstición es la que mandó en el siglo XVII en medicina. Y todo ello se puede leer, ¿no?, a través de esos documentos, ¿no?, que se conservan en el archivo y que forman de alguna manera la historia de este hospitalillo, ¿no?, lo que hoy es la Fundación Antezana, uno de los lugares más emblemáticos desde finales del siglo XV en esta ciudad de Alcalá de Henares, desde donde estamos haciendo el programa. Gonzalo Gómez, autor de este libro Sanar cuerpos y guardar almas, publicado por Santander Fundación, la Fundación del Banco de Santander, profesor de Historia Antigua y Medieval en la Universidad Francisco de Vitoria. Muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Bueno, pues llegamos al final de este programa especial de Ser Historia que hemos hecho en el Teatro Salón Cervantes, gracias al Ayuntamiento, a la generosa colaboración del Ayuntamiento de Alcalá, que nos ha invitado para poder estar esta tarde con todos ustedes, con todos vosotros. Tengo aquí un montón de nombres que no me quiero olvidar de ellos, porque parece que yo soy la cara visible siempre del programa, pero hay muchísima gente detrás de este programa de Ser Historia. Además del Ayuntamiento, desde luego este programa no hubiera sido posible sin la ayuda de Javier Galicia y Javier García Beberide, que son compañeros. A uno le vamos a poner la producción y el otro es el director de Radio Madrid, también director aquí en Ser Henares, que en este año cumplen 40 años. Ahí queda poco. Ellos son mucho más jóvenes, son mucho más jóvenes, pero la radio cumple esa edad. A los mandos de esta máquina del tiempo, eso es una mención muy especial. Quiero dar las gracias a las personas que han estado en el lado técnico, como Felipe Sánchez, y a los que han estado en la parte de producción y montaje, Tino Rebollo y Juan Meneses, a quien os voy a pedir un fortísimo aplauso, que ha hecho que todo suene tan bien. Y ya de una forma mucho más personal, pues al gran Fermín Agustí, que le voy a pedir que salga por aquí, que siempre le mencionamos, nunca se le ve. Fermín Agustí, productor del programa, un aplauso muy grande para él.
También un aplauso muy grande para Ana Caballero, que está ahí grabando, dice que no quiere salir, pero bueno, la habéis estado viendo por aquí. Un aplauso para Ana, que está grabando y es la encargada de las redes sociales. Y como siempre, muchísimas gracias a todos vosotros, a todos ustedes. Felicidades por este 25 aniversario de la ciudad de Alcalá de Henares como ciudad patrimonio de la humanidad. No me queda más que despedirme. Delante del micrófono, vuestro humilde servidor Nacho Ares. Como siempre, les dejamos con más entretenimiento y cosas interesantísimas aquí en la cadena SER. Hasta la semana que viene. Gracias, Alcalá. Suscríbete a SER Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena SER. La radio.